Ser podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. ¿Qué tal? Buenas Tenemos la ventana del cine, la ventana de la tele, la ventana de los libros y la ventana del podcast, que es este Club de la Escucha, donde hoy presentamos y celebramos la existencia de un podcast para mentes pensantes. Este podcast de Radio Nacional de España Audio ocupa ese espacio que en varias ocasiones tú has defendido y has promocionado aquí en la ventana, que es lo de podcast para niños, para niñas, pero podcast divulgativos, que no sean ñoños. Hola sapiensantes, me llamo Martín y soy un niño de 6 años y quiero saber por qué el agua apaga el fuego. Hola, me llamo Deva, tengo 5 años y quiero saber por qué agua apaga el fuego. La misma pregunta por partida doble. Vale, pues ya tengo tarea para el finde. Allá vamos. Sapiensantes. Es que hasta el título es bueno. Sapiensantes, que sobre todo viene a estimular esta escucha activa de los niños, pero que, como ya ha ocurrido con los poquitos podcasts que se han filtrado aquí en el Club de la Escucha para niñas y niños, que ellos participan de una manera activa, claro. Que son voces, que son actores, que proponen las preguntas, en fin, que de alguna manera estimulan, pero siendo partícipes. Son tantas voces y actores que incluso en un momento dado hacen posible que el fuego te hable. ¿Cómo mola tener un sitio protegido para hacer hogueras en tu jardín? Rodeado con sus piedras y todo eso. Y sin nada que arda alrededor. Seguridad ante todo. Ya tengo mis troncos secos muy bien colocaditos y tengo esto. De modo que allá vamos. Parece que prende. Sí, parece que prendo. ¿Quién ha dicho eso? Pues yo. Me tienes delante de tus narices. Eres el fuego, ¿verdad? Y me estás hablando. ¡Fuego que habla! Parece que sí, y no sé por qué, pero no me extraña. Creo que me estoy acostumbrando a todas estas cosas raras y sapiensantes. Si lo prefieres, no te hablo. Pero creo que tienes algunas preguntas sobre mí. ¿Quién mejor que yo mismo para ayudarte a responderlas? Pues tienes toda la razón. La tiene. Javiera Torres, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Buenas tardes, Eugenio. Javiera Torres es bióloga experta en historia de la ciencia y creadora de este podcast, que yo quiero saber cómo se te ocurre lo de hacerlo. Pues la verdad es que, como decía Eugenio, ¿no? Hay un vacío de contenido de este tipo para niños en español, que es algo que me daba bastante pena, porque en otros países sí que lo hay, ¿no? Yo vivo en Austria y en Alemania hay bastantes podcasts de este tipo para niños. Y además los niños tienen unas preguntas tan maravillosas que daban muchas ganas de responderlas. Y a mí, como me encanta la ciencia y me encanta la literatura para niños, pues mezclaba las dos cosas de manera perfecta. ¿Y por qué crees que en España no han triunfado? Bueno, no es que no hayan triunfado, no se han desarrollado mucho este tipo de programas para niños, como este modelo que presentamos en el Club de la Escucha? Pues la verdad es que no lo sé, es una buenísima pregunta. O sea, yo creo que en general el mercado del podcast ha tardado un poco en adaptarse a los niños, ¿no? Es más fácil saber qué le gustan los mayores, o a lo mejor es un contenido menos arriesgado, no lo sé. Pero poco a poco va aprendiendo, ¿no? Sobre todo porque yo creo que es una preocupación creciente entre los padres el tema de las horas de pantalla y los contenidos audio de calidad pensados para ellos son una vía de escape a esas pantallas. Así que
es algo que espero que aumente. Sí, bueno, Javiera, sabes perfectamente que cada vez hay más estudios que hablan de la problemática, ¿no? Especialmente en las edades más tempranas. Cada vez hay más papers, más evidencia científica sobre el problema de alguna forma deshacernos de la impertinencia, lo digo irónicamente, de los niños a través de una pantalla, porque eso tiene unas consecuencias, ¿no? En su percepción de la realidad, del mundo. Y en este caso, yo, Carlas, me acuerdo perfectamente que yo tenía de pequeño un montón de cassettes que contaban cuentos normalmente clásicos, a veces no tan clásicos. Incluso discos. Había vinilos. Yo tenía discos, vinilos. Había vinilos. Yo en mi caso lo viví más en cassette, lo cual era un poco menos aparatoso y más asequible incluso prácticamente. Pero en este caso, Javiera, nosotros te recordamos que por aquí, por el Club de la Escucha, han pasado algunos proyectos como cuentásticos, donde también los niños y niñas son los que crean las historias y luego profesionales de la ficción sonora los llevan a cabo, pero dándoles, digamos, protagonismo, como sucede con Sapiens antes. También el Palacio Mental de Rock, que no sé si te acordarás, Carlas, que es Rock, este niño que cuando pasó por el Club de la Escucha tenía entre 5 y 6 años y ya estaba haciendo su podcast. Sus padres eran los que convertían con él en realidad. Y Javiera, en este caso yo te quiero preguntar cómo trabajáis con niñas y niños para que sean partícipes del podcast. Bueno, pues para esta segunda temporada, sobre todo, hemos salido bastante a la calle. Hemos ido a una feria de ciencia, ¿no? De 2 días, donde estuvimos con un stand de grabación. Entonces aprovechamos para recoger sus preguntas y para grabar trocitos del guión que nos echarán una mano. También hemos ido a un cole y es algo que nos gustaría continuar haciendo, ¿no? Porque muy al principio, claro que hemos tirado un poco de niños de nuestro alrededor, de hijos, de primos, de sobrinos, de hijos, de amigos, etcétera, etcétera. Pero la idea es abrirlo a todos los niños posibles, así que tenemos planes de seguir saliendo a muchas coles. Un ejemplo claro, un caso bien concreto de cómo incorporar a los niños a todo el proceso de elaboración de este tipo de podcast funciona. Hace un momentito hemos escuchado al fuego hablar. De repente enciendes el fuego y el fuego te habla. Bueno, pero el fuego puede tener problemas a veces. Sí, madera seca. Es decir, alimento, combustible. Y cerillas. Mira qué largas son estas. Especial para chimeneas. Eso es. Algo que produzca el calor que hace falta para que empiece la combustión. Para que empiece a arder. Además, ¿qué más? Ya estaría, ¿no? ¿No? ¿Fuego? ¿Fuego? Fuego, ¿estás bien? No, creo que me estoy apagando. Oh no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me ahogo, me apago. ¿Qué hago? ¡Sopla, Javiera! Buena idea. No tan fuerte, que me apagas del todo. Ah, vale, así, flojito. Así está mejor. ¡Qué susto! Por un momento pensé que me ahogaba. ¿Pero qué ha pasado? Pues me estaba quedando sin aire, sin oxígeno. Los fuegos también necesitamos oxígeno para arder. Ya sabemos que necesita el fuego para arder, pero ¿y para apagarlo? Pero quien aprende a encenderme debe también aprender a apagarme. Porque debo decir que a veces la he liado parda. Es verdad. La historia está llena de incendios famosos. El de la legendaria Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, que acumulaba en miles de papiros todo el saber de las civilizaciones antiguas. Todo perdido por el fuego. O el gran incendio de la antigua Roma, que la leyenda atribuye al emperador Nerón. ¡Qué pesado! Que no fui yo, aunque tengo que reconocer que lo disfruté mucho. O el de Londres, en 1666, que quemó casi toda la ciudad. O el de Los Ángeles, hace poco. Es verdad, yo vi un incendio en Guadalajara. Todos los años se quema el monte. Cuando vimos el fuego nos asustamos muchísimo y tuvimos que correr rapidísimamente al autobús. ¡Jo, fuego! ¿Cómo te pasas? Sí, por eso es importante que sepáis que la clave para apagarme es la misma que para encenderme. La respuesta está en el triángulo. Pero no en el de las Bermudas. Pero, fuego, ¿quieres decir entonces que para apagarte hay que eliminar las 3 cosas? Quitarte el calor, el combustible y el oxígeno. No, mucho más fácil. Basta con quitar una. ¿Solo una? Sí, basta con quitarme el combustible o el oxígeno o bajarme la temperatura. Ajá, ok. Lo importante es la temperatura. Javiera, no hemos hablado del diseño sonoro. Que es precioso.
Sí, es increíble. Es verdad, el trabajo que le damos a Juan Luis Martín es algo, es un santo. Sí, y es muy importante, ¿no? Porque, como decíamos, los niños no están tan acostumbrados a un formato puramente audio, entonces es fundamental que todo suene de película. Yo de escuchar los episodios de estas 2 temporadas, bueno, la segunda está... Son episodios autoconclusivos, que lo sepan los oyentes. Exacto. Son una pregunta. Son 10 episodios. Esas preguntas, por cierto, que nos encantan tanto de los niños, que son la mayoría la típica pregunta adulta que uno no sabe responder, pero le da vergüenza hacer. Y en estos episodios, yo, Javiera, de lo que me he dado cuenta es que respetáis bastante, digamos, los errores de los niños. Y a ver si me explico. Si de repente una palabra no está bien dicha del todo, si de repente una palabra es inventada, dejáis, digamos, que esa palabra fluya y que su forma de expresarse fluya, lo cual yo creo que es la parte como más genial o que le da más autenticidad. No sé si lo trabajáis de una forma específica. Bueno, es que la búsqueda por la perfección a toda costa es tan, ¿no? Mata tanto la creatividad y la libertad y las ganas de hacer cosas que no nos parece que tenga lugar en el podcast. Es así. Es improvisado y libre. Tú que escribes para niños, que tienes un libro de cómo duermen los animales, has escrito un poemario, ¿cuánto tardas en escribir un capítulo de este podcast, por ejemplo, de Sapiensantes? ¿Cuánto te puede llevar? Por curiosidad. Más o menos una semana. O sea, depende muchísimo del tema y hay temas, no se trata tanto de la investigación, que también me lleva bastante tiempo, porque aunque sean temas de los que sé como bióloga, tengo que asegurarme de que todo lo que digo sigue siendo correcto y siempre hay algo más que aprender. Pero se trata de hacer la investigación, que me lleva su tiempo, y a veces de encontrar el hilo conductor, ¿no? De cómo contar la historia. En el tema del fuego era jugar con el triángulo para encenderlo y para apagarlo, siempre haciendo paralelismos con nosotros, ¿no? Porque al final necesitamos oxígeno, combustible, tenemos muchas cosas en común. Y siempre buscando aquellas anécdotas o aquellas comparaciones que a ellos les puedan servir para entender mejor las cosas. Y sí, soy un poco friki y leo muchos libros y quizá exagero un poco con la investigación, porque creo que es muy importante, pues tardo como una semana, más o menos. Es bastante. Muy bien. Javiera Torres, muchísimas gracias por asomarte a la ventana a este Club de la Escucha. Y felicidades por este Sapiensantes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por tenernos aquí. Un abrazo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.